A las 14:32 del 28 de octubre, el smartphone de Park Mi-jun yacía con la pantalla hacia arriba, sobre la roca mojada del Troll Tunga. Esta historia no trata de un accidente, sino de un enigma transmitido en directo para 1,5 millones de personas. En la pantalla, los comentarios explotaban en tiempo real, una avalancha de pánico digital. Mi-jun, ¿dónde estás? ¿Es esto parte del espectáculo? Solo oigo el viento. Mails de emoticonos con caras llorosas inundaron el chat, mientras la cámara filmaba inmóvil el cielo gris y nublado de Noruega. Nadie entendía lo que acababa de suceder. El indicador de batería del teléfono parpadeó en rojo por última vez antes de que la transmisión en vivo se congelara definitivamente. La pantalla se volvió negra y la conexión digital con Mi-jun se cortó para siempre. ¿De qué habían sido testigos realmente ese 1,5 millones de personas? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El detective Einar Skard, de 52 años, estaba de pie junto al abismo, sintiendo el viento helado que le cortaba la cara. Odiaba este lugar, que para los turistas era un sueño y para él una pesadilla recurrente. Un rescatista le entregó en silencio el palo de selfie encontrado, un chillón símbolo rosa de la vanidad moderna. Einar miró el objeto de plástico con un desdén apenas disimulado. Cerca había una mochila abandonada, también rosa, y una cara botella de agua de marca. Para él, esto era solo otro trágico capítulo en la interminable historia de la imprudencia juvenil. Había visto docenas de casos así, en los que la foto perfecta era más importante que la propia vida. Venían por la imagen, pero se quedaban para siempre en el frío implacable. Su primer pensamiento, cansado, ya se centraba en el inevitable papeleo. Evidentemente, era otro accidente que se podía haber evitado. De vuelta en la comisaría de Oda, Einar Skard ya había empezado a teclear el informe preliminar para cerrar el caso. La búsqueda del cuerpo era ahora la difícil tarea de los rescatistas de montaña, no de la policía criminal. Fue un trágico accidente, sin duda causado por las resbaladizas rocas y una flagrante sobreestimación de las propias capacidades. Murmuró a su colega más joven, que estaba preparando café. Vienen aquí por una foto y se quedan para siempre. El colega solo asintió en silencio. Conocía demasiado bien la cínica actitud de Einar hacia los turistas de Instagram. El caso parecía claro, otro expediente que cerrar y archivar. Las montañas simplemente se habían cobrado lo que siempre reciben, a los descuidados y a los arrogantes. Pero este caso en particular no iba a desaparecer tan fácilmente en un archivo polvoriento. El teléfono de su escritorio sonó de repente, estridente, sacándolo bruscamente de sus tareas rutinarias. Al otro lado de la línea no estaba el despachador local, sino una voz fría y oficial de la Interpol en Oslo. La turista desaparecida no era una chica cualquiera, sino Park Mi-jun, un fenómeno del K-pop con millones de seguidores. La presión diplomática de Corea del Sur era excepcional, subrayó el oficial en Oslo con inconfundible énfasis. El consulado coreano exigía actualizaciones cada hora y una explicación completa y meticulosa del incidente. Einar sintió como una mano fría se le cerraba en el estómago. Esto ya no era un accidente local, sino un incidente internacional de alta sensibilidad. Su cinismo dio paso inmediatamente a un pesado presentimiento. No podía cerrar este caso sin más. El mundo entero estaría ahora mirando por encima del hombro a él y a su pequeña comisaría. Se reclinó en la silla y cerró los ojos un momento. El simple informe de accidente en su ordenador se había convertido de repente en papel sin valor. Horas más tarde, Einar estaba sentado en una habitación oscura en el laboratorio de criminalística digital en Bergen. Un joven técnico, que apenas parecía mayor que la propia víctima, reprodujo el archivo de video de la última transmisión en vivo. En la gran pantalla apareció Mi-jun, perfectamente maquillada a pesar del frío glacial, radiante y llena de energía. Miraba directamente a la cámara. Sus ojos brillaban de felicidad y orgullo indomable. «¡Lo conseguí!», gritó, tratando de imponerse al viento aullante. Su voz era débil pero llena de triunfo. «Estoy aquí, finalmente soy libre.
Giró lentamente la cámara para mostrar a su 1,5 millones de espectadores el impresionante panorama del profundo fiordo azul. Einar, viudo él mismo, sintió una inesperada punzada de empatía por esta chica desconocida. Parecía tan increíblemente viva, tan llena de esperanza. Casi podía entender por qué la gente la quería. Sin embargo, una hora antes, ese triunfo estaba todavía muy lejos. Millón luchaba en la última y helada subida. Cada aliento se convertía en una densa nube de vapor. Se había quitado sus caros guantes para sujetar con más seguridad el resbaladizo smartphone. Sus dedos ya estaban entumecidos y de un rojo oscuro, un doloroso recordatorio del frío penetrante. Susurró a la cámara, más para sí misma que para sus espectadores. Es mucho más difícil de lo que pensaba, pero tengo que seguir adelante. El viento despiadado tiraba de su chaqueta de marca, como si quisiera retenerla. Pensó en los comentarios que la llamaban débil o mimada. Pensó en él. Esta caminata era algo más que una simple excursión. Era una prueba desesperada de su independencia. Se lo demostraría a todos, aunque fuera lo último que hiciera. De vuelta en el laboratorio forense, Einar observaba el momento decisivo en la gran pantalla. Millún había vuelto a enfocar la cámara en su rostro, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo. De repente, su expresión triunfal se congeló. Sus ojos se abrieron ligeramente. Miró más allá de la cámara, a algo o alguien que los espectadores no podían ver. Un atisbo de confusión, tal vez incluso de reconocimiento, cruzó su rostro. Entonces pronunció esas últimas e inquietantes palabras. «Oh, tú también estás aquí». Su voz fue apenas un susurro, casi engullido por el viento. Al instante siguiente, la cámara cayó. La imagen se convirtió en un caótico remolino de roca y cielo. Luego, el silencio. Solo se oía el silbido del viento. Einar se inclinó hacia adelante. «Conocía a esa persona», dijo en voz baja. No fue una sorpresa, fue reconocimiento. El joven técnico rebobinó la grabación los últimos 3 segundos, una y otra vez. «Mire esto, detective», dijo, y su voz se volvió repentinamente tensa. Detuvo la imagen exactamente medio segundo antes de que ella hablara, en el momento en que levantó la vista. «Amplíe, haga zoom en las gafas de sol», ordenó Einar. El técnico aisló la superficie brillante de la lente izquierda de sus caras gafas de marca. La imagen estaba distorsionada, pero era inconfundible. En el reflejo convexo se podía ver a Millún, pero delante de ella había una segunda figura. La figura llevaba una llamativa chaqueta de un amarillo brillante. Estaba demasiado cerca. Einar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no fue un accidente, fue un asesinato. En la habitación reinaba un silencio absoluto, roto únicamente por el silencioso zumbido de los servidores. La chaqueta amarilla se grabó a fuego en la retina de Einar. No era una sombra vaga ni una ilusión óptica, sino una presencia clara y física. ¿Quién lleva un color tan llamativo, en un lugar tan remoto, en un día tan peligroso? ¿Era otro turista que presenció algo por casualidad o fue la causa de su caída? Einar supo instintivamente que esa chaqueta era la clave de todo el caso. ¿Puedes enfocar mejor esa imagen?, preguntó al técnico. El técnico negó con la cabeza. Es solo un reflejo, señor. Los píxeles están demasiado distorsionados para reconocer una cara. Pero quizás eso no fuera necesario. Einar tenía ahora un objetivo. Había visto un fantasma, y ese fantasma tenía un color. Einar se levantó bruscamente. Su cansancio había desaparecido, reemplazado por una fría y concentrada determinación. El cínico policía, que esa misma mañana quería escribir un aburrido informe de accidente, había desaparecido. En su lugar estaba el investigador que cazaba a un asesino. Envíen esta imagen a todas las comisarías de policía, a todos los puestos de rescate de montaña y a todos los aeropuertos del oeste de Noruega, ordenó. Quiero saber quién es el dueño de esa chaqueta. Salió del laboratorio sin mirar atrás. El mundo digital, que tan a menudo despreciaba, acababa de servirle al asesino casi en bandeja de plata. La radiante sonrisa de Millún en la pantalla parecía osa.
ahora un grito mudo de justicia. Y Einar Skard estaba decidido a escuchar ese grito. La investigación se transformó instantáneamente de un rescate pasivo a una caza activa de un asesino. Einar sintió el subidón de adrenalina, una frialdad familiar que no había sentido en mucho tiempo. «Encuéntrenme a cada persona que estuvo ayer en esa montaña», ordenó a su equipo. «Quiero cada foto, cada geoetiqueta, cada actualización de redes sociales de esa zona». Sabía que en el mundo moderno ya nadie estaba realmente solo, ni siquiera en uno de los lugares más remotos del mundo. Alguien tenía que haber visto algo, aunque fuera inconscientemente. El rastro digital era la única forma de atrapar al asesino físico. El tiempo corría en su contra, pero la tecnología estaba de su lado. ¿O no? La única pregunta era, ¿qué tan rápido podrían obtener los datos antes de que el rastro se enfriara por completo? En Seúl, en una sala de conferencias de aspecto estéril, una joven con el rostro pixelado hablaba con un periodista coreano. «Fue su primer gran amor», dijo, con la voz temblando apenas perceptiblemente. «Y fue su maldición personal». Era la amiga más cercana de Mi-jun, que tenía demasiado miedo para revelar su verdadero nombre. Describió a Kang Ji-hoon como encantador al principio, casi magnético, pero esa fachada se desmoronó rápidamente. Le regaló un smartwatch de marca, pero no era un reloj, era un rastreador GPS. La amiga habló de encuentros casuales en restaurantes, de su inquietante habilidad para saber con quién hablaba Mi-jun. No podía respirar. Él estaba en todas partes. Era la sombra de la que finalmente quería deshacerse en Noruega. Una sombra que, al parecer, la había seguido. Mientras tanto, en Noruega, la red de arrastre digital de Einar dio resultados más rápido de lo que esperaba. Un acierto. Un turista alemán llamado Klaus, que documentaba sus vacaciones en Instagram, había publicado fotos del Trolltunga exactamente en el momento crítico. Su foto lo mostraba a él mismo, agitando los brazos triunfalmente. Pero fue el fondo lo que hizo que a Einar se le helara la sangre en las venas. Muy al fondo, en otro saliente de roca, y casi imperceptiblemente pequeñas, dos figuras discutían. Una de ellas llevaba una mochila rosa. La otra llevaba una inconfundible chaqueta de un amarillo brillante. No era una conversación amistosa. Incluso a esa distancia, la tensión en sus posturas era visible. Era la prueba que Einar necesitaba. El fantasma de las gafas de sol era real. En otro bucle temporal, 3 días antes en el aeropuerto internacional de Incheon, en Seúl, Kang Ji-hoon miraba fijamente su smartphone. Vio la misma publicación que vieron millones de personas. El rostro radiante de Mi-jun, un billete de avión a Oslo y el pie de foto. Finalmente mi viaje en solitario. Hora de encontrarme a mí misma. El rostro de Ji-hoon permaneció completamente tranquilo, casi inexpresivo. Sin embargo, sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el caro teléfono. «Sola», susurró para sí mismo. «Nunca estás sola, Mi-jun». Sin dudarlo, compró en el mostrador un billete de ida para el siguiente vuelo disponible a Oslo. Consideraba que era su deber protegerla, especialmente de sí misma. ¿Escapar? ¿De él? Ese pensamiento era tan absurdo para él que resultaba casi ridículo. Ella era suya y solo necesitaba que se lo recordaran. De repente, el sonido del fuerte viento golpeando las ventanas de la comisaría sacó a Einar de sus pensamientos. Miró hacia afuera y sintió un vuelco en el corazón. Los primeros copos de nieve pesados y húmedos del año caían en remolinos desde el cielo. El otoño había terminado oficialmente. El implacable invierno noruego había llegado. «No, ahora no», murmuró. Sabía lo que eso significaba. La ventana para recuperar el cuerpo de Mi-jun y las pruebas se estaba cerrando rápidamente. Cada copo de nieve era como otro clavo en el ataúd de las pruebas. La propia naturaleza se convertía ahora en un antagonista que quería enterrar al asesino y sus huellas bajo un grueso manto blanco. La presión sobre el equipo de rescate era ahora inmensa. Solo tenían horas, tal vez ni siquiera eso. A pesar de la tormenta de nieve que se avecinaba, el jefe del equipo de rescate tomó una decisión arriesgada. «Subiremos el dron mientras todavía podamos». El dron especialmente equipado,
una robusta pieza de tecnología. Luchaba contra el viento racheado. Voló sobre el abismo bostezante, su sensor de imagen térmica escaneando incansablemente la roca bajo él. Los minutos pasaron como horas. Entonces, un débil pitido. El operador, un joven con el rostro concentrado, se congeló. Tengo algo. Una débil señal térmica. Unos 100 metros por debajo del saliente principal, en una grieta de la roca. No era una señal fuerte, apenas más caliente que la propia roca, pero estaba allí. Era una anomalía que no debería estar allí. La habían encontrado. El descenso fue un infierno. Einar insistió en acompañar al equipo, aunque hacía años que no rapelaba. Quería ser el primero en verla. El viento aullaba y tiraba de ellos mientras descendían centímetro a centímetro en la helada grieta. Entonces la vio. Había aterrizado en una estrecha repisa de roca, como una muñeca rota, encajada entre dos rocas. Tenía los ojos abiertos. Una fina capa de hielo los cubría, mirando al vacío. Su maquillaje perfecto estaba corrido por la nieve y las lágrimas. Einar sintió solo una profunda y fría tristeza. En su muñeca, medio oculta bajo la manga de su cara chaqueta, lo vio. La delgada correa negra de un rastreador de actividad física. Con cuidado, casi con ternura, le quitó el dispositivo de la muñeca. La identificación del hombre de la chaqueta amarilla fue después solo una formalidad. La foto del turista alemán se comparó con las listas de pasajeros de los vuelos de Seúl a Oslo. Apareció un nombre: Kang Ji-hoon. La alarma se disparó de inmediato. Sí, pero el éxito tenía un sabor amargo. Ya había pasado el control de seguridad en el aeropuerto de Bergen. Einar gritó por teléfono: «¡Detengan ese maldito avión! ¡No puede escapar!». La policía del aeropuerto de Bergen reaccionó rápidamente. Apenas unos minutos antes de que su vuelo a Frankfurt despegara, un visiblemente sorprendido Kang Ji-hoon fue sacado por dos agentes armados de la cola de la clase business. La red se había cerrado. Estaba atrapado. La sala de interrogatorios en Bergen era pequeña y sofocante. Kang Ji-hoon se sentó frente a Einar y estaba aterradoramente tranquilo. Incluso sonreía ligeramente, como si todo fuera un gran malentendido. «Fue un terrible accidente, detective», dijo con voz suave y convincente. Su historia era pulida y bien ensayada. Quería sorprender a Mi-yoon con su visita, demostrarle cuánto la apoyaba. Discutieron, ella se puso emocional como según él solía hacer. Se resbaló. Intenté agarrarla del brazo, de verdad que lo intenté, pero ella simplemente se me escurrió de las manos. Se secó una única lágrima, perfectamente sincronizada, de la comisura del ojo. Einar lo observó sin inmutarse. Lo dejó hablar, hasta que el silencio en la habitación se volvió insoportable. Einar dejó que el silencio se prolongara un largo momento más antes de deslizar lentamente el pequeño rastreador de actividad física negro sobre la mesa de metal. «Tenemos los datos de su muñeca», dijo Einar en voz baja, pero cada palabra golpeó a Ji-hoon como una bofetada. «Cuentan una historia diferente a la suya». La sonrisa de Ji-hoon flaqueó. A las 14:31, un minuto antes de la caída, su pulso subió a 180 pulsaciones por minuto. Einar se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el hombre. «Ese no es el pulso que se tiene durante una discusión, señor Kang. Ese es el pulso que se tiene cuando se corre para salvar la vida». Ese fue el clímax. La máscara de autocontrol de Kang Ji-hoon se hizo añicos. Sus ojos se volvieron salvajes. «¡Estaba loca!», gritó de repente, su cuerpo temblando de rabia. «Ustedes no saben cómo era, no saben nada». Golpeó la mesa con el puño y exigió a gritos a su abogado. Einar Skard se reclinó. Sintió la embriaguez del triunfo. El caso estaba cerrado. Era asesinato. Einar estaba sentado en su oficina en Oda, saboreando el raro gusto del triunfo. El café sabía mejor esa noche que de costumbre. Tenía al acosador, tenía la prueba del rastreador de actividad física. Era un caso claro. Pero su victoria fue inquietantemente corta. Un sí pero ya acechaba en el horizonte.
El teléfono sonó estridentemente. Era de la oficina del forense en Bergen. «Einar, será mejor que vengas», dijo la voz cansada del doctor Larsen, el médico forense. «Hay algo que no encaja con tu teoría». El estómago de Einar se encogió. Odiaba esas llamadas, porque siempre significaban que la verdad simple se acababa de complicar. El dulce sabor de la victoria se convirtió en la amarga ceniza de la incertidumbre. Condujo toda la noche de vuelta a Bergen bajo una lluvia torrencial. La morgue estaba fría y olía a desinfectante, y a una tristeza más profunda y metálica. El doctor Larsen, un hombre con cara de ángel agotado, lo esperaba bajo una luz de neón chillona. «El aumento del pulso es innegable, Einar», comenzó Larsen, entregándole un delgado informe. «Pero la causa está lejos de ser clara». Señaló una serie de números en el informe toxicológico. Su cuerpo estaba al borde de una hipotermia severa. La temperatura exterior, combinada con el viento y su ropa inadecuada, había pasado factura. A eso hay que añadir la altitud, falta de oxígeno. El doctor Larsen miró a Einar directamente a los ojos. Un pulso de 180 podría significar pánico, pero también podría ser un síntoma de delirio, mal de altura y el estado agónico justo antes de morir congelada. La prueba irrefutable se había convertido de repente en una ambigua nota a pie de página médica. «Y eso no es ni siquiera lo más extraño», continuó el doctor Larsen, llevando a Einar más adentro de la habitación alicatada. Retiró la sábana del brazo de Millún, que ahora parecía antinaturalmente blanco bajo la luz cruda. Esto estaba bajo su manga, protegido de la nieve. Einar se inclinó y lo vio. No era un arañazo, era un símbolo, tosco, pero deliberadamente tallado en su piel, probablemente con un trozo de cuarzo afilado. Era un símbolo antiguo que Einar no reconoció de inmediato, casi como una runa. «Los cortes son desiguales, Einar», susurró el forense. «No fueron hechos con la precisión de un atacante, sino con vacilación, casi como si se lo hubiera hecho ella misma». Einar se quedó mirando el símbolo, que destacaba como un siniestro presagio en la piel congelada. La teoría de un simple asesinato se estaba desmoronando ante sus ojos. De vuelta en la oficina, enfrentado a un misterio en lugar de un asesinato, Einar se volvió de nuevo hacia el mundo digital. «Abran sus copias de seguridad en la nube», ordenó al equipo forense. «Quiero su diario privado, sus borradores, todo». Horas más tarde, estaba leyendo entradas que no tenían nada que ver con la radiante ídolo del K-pop. Leía las palabras de una joven profundamente deprimida, que se encontraba bajo la aplastante presión de su sello discográfico. Escribía sobre el pánico que le provocaban las llamadas de Ji-hoon. Y entonces, en las últimas semanas, se volvió extraño. Desarrolló una intensa fascinación por la mitología nórdica, por la fuerza bruta de los antiguos dioses. Escribía sobre runas como anclas del destino y la idea de hacer un sacrificio para liberarse de su antigua vida. Einar se dio cuenta de que no entendía a la víctima porque nunca había conocido a la verdadera Mi-Jun. La última entrada fue escrita la noche antes de su viaje a Trolltunga. Einar leyó las líneas una y otra vez y cada vez un escalofrío le recorría la espalda. «El Trolltunga es un lugar de poder, un lugar antiguo», escribió. «Dejaré allí mi antiguo yo para encontrar el nuevo». Incluso había dibujado en el texto la runa que la fascinaba. Pertro, la runa del misterio, el cubilete del destino. Sus últimas frases eran una profecía aterradora. «La copa debe vaciarse para poder llenarse de nuevo. Estoy lista para vaciar mi copa». Einar reconoció el símbolo en su brazo. Era Pertro. Lo que comenzó como una investigación de asesinato se estaba convirtiendo en la posibilidad de un extraño suicidio ritual. Con estas nuevas y terribles pruebas, Einar volvió a la sala de interrogatorios. Kang Ji-hoon parecía aún más arrogante que antes, evidentemente convencido de que la policía no tenía nada contra él. Einar no dejó caer la foto del brazo de Mi-Jun sobre la mesa. La deslizó lentamente, con la imagen hacia arriba, sobre el metal. La confianza de Ji-hoon desapareció al instante, reemplazada por un pánico pálido y auténtico. ¿Qué es eso?», tartamudeó.
Usted sabe lo que es, dijo Einar en voz baja. Cuénteme otra vez lo del accidente. Ese fue el momento en que Kang Ji-hyun se rompió. Empezó a sollozar sin control, una mezcla de miedo y quizás incluso de dolor genuino. Contó una historia completamente nueva, una que, para horror de Einar, encajaba perfectamente con las pruebas. Sí, la seguí. Tenía que protegerla, gritaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cuando la encontré allí, no era ella misma, estaba ida. Describió cómo estaba de pie al borde del acantilado, delirando por el frío y la altitud. Murmuraba palabras extrañas y se estaba cortando el brazo con una piedra. Dijo que corrió hacia ella para apartarla, para detenerla. La agarré del brazo, pero ella se soltó. Miró a Einar con los ojos desorbitados. Me miró, pero no me vio. Sonrió y susurró: «Soy libre». Tragó saliva. Y entonces Einar se apartó de mí de un empujón, saltó, me obligó a verla. La verdad, era ahora una maraña terrible e indescifrable. Einar estaba sentado solo en la sala de pruebas. El olor a acero frío y papel viejo flotaba en el aire. Ante él estaban las dos pruebas decisivas. Por un lado, la captura de pantalla de la transmisión en vivo, el reflejo en las gafas de sol. Einar amplió la imagen del rostro de Mi-jun en el reflejo. Era la expresión de sus ojos, dirigida directamente a Ji-hoon, puro terror mortal, como pensó al principio, o era algo más. Por otro lado, estaba la foto de la runa Perthro, limpiamente cortada a pesar del pulso tembloroso. Volvió a ver el vídeo, su sonrisa para la cámara, y al mismo tiempo, la mueca distorsionada en el reflejo. ¿Era miedo al hombre que la acosaba? ¿O era el éxtasis de una víctima que cumplía su destino en pleno delirio? Nunca lo sabría. La fiscalía estaba tan confundida como Einar con las nuevas pruebas. Una buena acusación de asesinato era ahora imposible. La defensa utilizaría la última versión de Ji-hoon y la presentaría como plausible. No podemos probar el asesinato más allá de toda duda razonable, dijo la fiscal frustrada. Pero, continuó, podemos probar algo más. Tenían los registros de Corea del Sur, el testimonio de su amiga, los datos del GPS del reloj. Kang Ji-hoon no fue acusado de asesinato. Fue acusado de acoso implacable, coacción y puesta en peligro imprudente con resultado de muerte. La sentencia fue dura, pero no era lo que Einar quería. No era justicia. Era solo un compromiso legal para una vida que había sido destruida de tantas maneras. Einar Skard cerró el expediente con la etiqueta Park Mi-jun y lo guardó en el archivo. Había metido a un hombre en la cárcel, pero no se sentía un vencedor. Se sentía derrotado. Había cambiado su cinismo por una empatía más profunda y dolorosa. Ahora comprendía que Ji-hoon podría no haber sido el asesino, pero fue el catalizador. El sistema que descartaba el acoso como amor, los fans que exigían un nivel inhumano de perfección y el hombre que no podía dejarla ir. Todos ellos la habían empujado a ese acantilado. El viento frío y la piedra afilada fueron solo los últimos eslabones de una larga cadena de fracasos. Einar había experimentado la transformación que nunca quiso. Había entendido a Zeta, la turista estúpida, y ese entendimiento casi le rompió el corazón. Años más tarde, cuando la nieve vuelve a cubrir Trolltunga, el lugar se ha convertido en un macabro punto de peregrinación. Los turistas siguen haciéndose selfies, pero ahora también dejan flores en el lugar donde se encontró el teléfono de Mi-jun. Un equipo de documental entrevista a un Einar Skard jubilado, que mira por la ventana hacia el fiordo. Miramos sus fotos perfectas, dice en voz baja a la cámara, con la voz áspera. Vemos sus transmisiones en vivo, pulsamos me gusta y creemos que los conocemos. Se gira lentamente. Sus ojos están cansados pero claros, pero la verdad es que nunca miramos con la suficiente atención. Hace una pausa. Nunca vemos realmente lo que se esconde en el reflejo de sus ojos.